libro y la obra de teatro de la cual te vamos a hablar nos propone observar Romance de 7 jefes. Si vos decís, bueno, 7 jefes, te suena una calle a lo mejor, te suena a un barrio también, exacto, y también un momento muy importante de la historia de Santa Fe. Está con nosotros Sergio Ferreira, él ha escrito Romance de 7 jefes. ¿Cómo te va? Muy bien, Romance de los 7 jefes. De los 7 jefes. Son esos 7 jefes. Esos 7 jefes, claro. No otros. Aquellos de hace 436 años y que si vos te corres un poco a los márgenes de la ciudad están ahí. Son los mismos. Ajá. Eso es una pregunta de un periodista que me dijo, ¿y hoy dónde los encontramos? Y le digo, mira, si pensás desde el punto de vista de lo genético social o de lo genético real, si ves sus caras aindeadas, sus pieles cobrizas y sus reclamos y su falta de tierra y su falta de trabajo, y son los mismos. Están en los mismos lugares, en los márgenes de la ciudad, como en la vieja Santa Fe, cuando los españoles los ponían bien lejos, allá en el borde, para que si venían los indios, ellos fueran los que defendieran la ciudad. Si venían inundaciones, se afectaban ellos, igual que ahora. Claro, sino que se amplió un poquito. Un poquito, desgraciadamente. ¿Por qué tomar ese momento de la historia de Santa Fe y no otro, Sergio? No, surgió todo con un trabajo que empezamos hace 2 años, en 2014, con Pablo Casals y Marcelo Fiorentino. Escribimos la novela, la rescatamos a esa historia porque nos pareció que era actual por esto que te estaba comentando. Primero era un hito santafesino que había desaparecido de las currículas escolares. Yo tengo 54 años y lo di en las escuelas, lo di en mi escuela. Y hoy por hoy no está en las currículas, después de la dictadura se sacó. Entonces nos pareció un buen rescate porque era la primera gesta libertaria americana, latinoamericana. Ocurrió en 1580, la gente cuando hablas de 7 jefes le cuesta por ahí ubicarlo en el tiempo y te lo acercan mucho al Brigadier López o a esa época, no, muy anterior. Antes de que hubiera revoluciones o revueltas, como eran en estos casos, que propusieran la independencia de un virreinato, de un país. Sí, sí. No había estamos hablando de de 1810, estamos hablando de mucho tiempo después. Pero no había ni concepto de país, estábamos hablando de que solamente se querían autogobernar en lo que era su economía, en lo que era la disposición de tierras, de semillas, la ubicación dentro del ejido de la ciudad, y los españoles no los dejaban. Los habían traído de Asunción a estos díscolos, a estos mancebos de la tierra, como los llamaban ellos, a fundar Santa Fe para después fundar Buenos Aires, porque eran buenos en la pelea, porque eran valientes y demás. 18 años tenían, y los habían traído, y estos pibes 17, 19. Sí. Eran pibes que decían, nosotros nos podemos gobernar solos, y querían mantener relación con España, no tenían una visión tan cosmogeográfica que les permitiera a ellos decir, nos vamos a independizar del todo. Por eso no es una revolución, es una revuelta. Pero ellos sí se sabían capaces de autogobernarse. Por supuesto les fue mal, y pagaron con la vida. No obstante, nosotros dejamos el relato donde 2 se fugan de los 7, porque si contamos la historia hasta el final es muy triste. Claro. Pero 2 logran fugarse y ahí termina lo que es la comedia musical y el libro. Bueno, nos genera muchas inquietudes, sobre todo porque pensamos cómo desconocemos la historia, y con esto que nos quieren contar, dentro de la fantasía y la realidad, la podemos reflotar y ponernos en ese tiempo. Karina Fisore. Sergio, tengo entendido que son casi 30 actores, entre bailarines, actores, la gente que está sobre el escenario. ¿Cómo se hace para dirigir, para coordinar los ensayos, que de por sí deben ser tremendos, y para poder dirigir a tantas personas? No sé. Es muy difícil. Viene de ensayar, imagínate. Venimos de 3 horas de ensayo, sigue el ensayo lunes, martes, 2 abiertos para escuelas, miércoles y jueves, para estar viernes y sábados listos para la gala. Se trabaja de a poco, se trabaja por cuadros, se trabaja por escenas. Esto está escrito como una obra de teatro, con actos y escenas, y como se maneja una masa tan grande de gente sobre el escenario, incluyendo a los músicos que no se mueven, pero todo lo demás se mueve. Sí. Yo le decía a Noelia, la práctica que hacemos nosotros es que el coro no sea un coro estático para que no pierda protagonismo. Entonces, por ejemplo, una de las partes es el armado de una feria, de un mercado popular del siglo XVI, y todos caracterizados, quedan muy, muy bonitos, queda un cuadro de mucho color, y los hacemos comprar, vender, robarse cosas, empujarse, ganarse. Del coro. Claro, tienen que aprender a trabajar. Entonces, y nosotros tenemos que aprender a enseñarles por ahí. Sí. Entonces, con José Serralunga, que es por supuesto la visión más lúcida desde lo teatral, con aportes de mi parte, aportes de parte del Coco Domínguez, armamos lo que es la movida de toda esta historia, con varios solistas, con músicos, como decíamos, en escena, como el caso del Topo Gervasoni y Cristian Gómez, que hace la dirección
musical completa de la obra. Y todo esto en una idea de que nos pareció que haciendo una movida coral y una movida musical con un rescate histórico, tanto desde la literatura como desde la música, porque la música que se va a escuchar es música del siglo XVI, tanto europea como latina, o sea, se van a escuchar jotas, marineras, gavotas, chaconas, cosas que hoy por ahí en la Europa actual no se escuchan normalmente, sino vas a una feria clásica, una feria tradicional, y se escuchan gualambao, y se escuchan candombe, y se escucha una especie de polca paraguaya que parece mucho un chamamé, pero que no lo es una polca paraguaya. Y lo bailan los chicos. Y que tampoco se escuchan demasiado acá en Santa Fe. Eso no lo vas a escuchar. Vos podés ir a escuchar chamamé, vos podés ir a escuchar algo parecido a esto, pero este rescate que hizo el Coco Domínguez no lo vas a escuchar. Exacto. Qué bueno, Sergio, que se hagan comedias musicales en Santa Fe, que los directores, los autores apuesten a la comedia musical. Uno cuando quiere ver este género y se va a Buenos Aires, pero acá tenemos entonces que se produce. No es casual, para mí las dos disciplinas más fuertes, subjetivamente, son el teatro en Santa Fe, son el teatro y la música. Grupos de rock, grupos de música popular, teatro del que gustes y de las formas que quieras, público, en lugares públicos, digo, con desarrollo de teatro desde las escuelas públicas o desde los sitios e instituciones privadas. Hay un montón de gente que labura en teatro, están bien organizados y se difunden bien. Los escritores tenemos que aprender de eso. Y bueno, creo que estoy aprendiendo, me estoy juntando con ellos para ver qué pasa. No, me estaba pensando en el hecho histórico que vincula la historia de Santa Fe. ¿Cuánto hay de hecho histórico, de dato histórico concretamente, y cuánto hay de ficción? La ficción nos sirve para que esto no sea una cosa dramática al punto de hacerlo tétrico. Es para eso nada más. La ficción te mete un mercado, como te decía, la ficción te mete un candombe para que bailen los mestizos de Asunción y qué sé yo. Pero el rigor histórico está presente en todo momento, porque para la novela tuvimos que estudiar 1 año y medio y luego 2 años más para componer esta obra, y todo eso, lo bueno es que todo eso las escuelas lo tienen en mano, porque me pidió la gente de Aula Ciudad, el proyecto de la Ciudad de la Municipalidad, que les acerque toda la bibliografía, tanto electrónica como de papel, para que las docentes que van a ir, ya el teatro va a estar bastante lleno con los chicos, sé que van alrededor de 800 pibes que ya están confirmados, sepan dónde buscar después esto, que para ellos va a ser conmocionante. No quiero hablar de que somos bárbaros, lo que quiero decir es que es una música que no escuchan, es un lenguaje que se rescata, que es místico, que viene o mítico, que viene de la época del siglo XVI, siglo de oro español, y les va a causar una sensación. Hoy que hicimos un ensayo a full y que nos matamos, las chicas mismas del coro decían, se nos ponía la piel de gallina, porque hay momentos de mucha exaltación, pero hay momentos de mucho recogimiento, y todo eso lleva a que la emoción vaya pasando. Hay peleas, hay una historia de amor, que es la del Diego de Leiva y la Catalina Enciso, con una canción de amor que hacen Eli Pistoni y Efraín Colombo, que es... Cada vez que la ensayan lo aplauden, los tipos dicen, basta, ya está. Andre. Qué lindo, me alegra mucho porque yo soy una fanática del teatro, a mí me gusta mucho el teatro y me gusta mucho leer. Por lo tanto, desde chica cuando veía obras como Los Miserables o ese tipo de obras, realmente ver que se hace una conjunción entre lo que es el hecho real y nos lleva en un viaje en el tiempo a las vestimentas, a las costumbres, a muchas cosas, es de una riqueza cultural que además de ser un entretenimiento nos enseña un montón de cosas, en el medio de que algunas cosas no sean reales. Vos estás hablando de una simbiosis entre la música, la cultura, la escritura. ¿Qué viste en este cóctel que armaste, que vos decís que te sumaste como escritor? Armamos, con el Coco Domínguez. ¿Qué viste de todo esto? ¿Cómo viste el ambiente y cómo los viste a todos predispuestos a? Vos me estás hablando de los personajes. De todos los personajes, de los que están detrás de escena, de todos los que trabajaron en el vestuario, porque realmente es remontarse a un mundo que no tiene nada que ver con este. Sí, es mucho sacrificio y mucha energía que pone la gente que está comprometida con esto. Por ejemplo, las chicas de vestuario no tienen mucha idea de qué estamos hablando. Nosotros vamos al vestuario y se lo alborotamos todo, y sacamos ropa y mezclamos y les agarramos de este traje y le ponemos de aquella camisa y de aquel, bueno, y se armó el vestuario. Pero dentro de los personajes que están dentro de la obra, hay gente misma que trabaja en el Teatro Municipal, de hecho el coro es municipal, claro. Está Leo Rusilo, que es actor y que trabaja en la Carpintería del Teatro, etcétera. Entonces, toda esa gente en un compromiso que fue creciendo. La obra fue un desorden, porque armar 1 hora y pico de música y de actuación y de movimiento sobre escena, con poca disposición del teatro para ensayar, porque el teatro en realidad no está dispuesto todo el tiempo para nosotros. Hubiera sido mucho más fácil. Entonces llevamos pedazos y era un desorden. En los últimos tiempos
se logró, Luz y Fuerza colaboró mucho con nosotros, nos prestó su lugar de ensayo y hemos tenido ensayos en el teatro, y entonces sí, ya se ordenó la cosa y ahí vos ves cómo fluye la energía en pro y cómo la gente se acomoda a la obra, ¿no? Sergio, nos queda un minuto para contar. ¿Cuándo se presenta el libro y cuándo se presenta la obra? El libro se presenta mañana, sábado 22 a las 20:30 horas en el Museo de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Crusellas. Vamos a hacer 2 canciones de la obra y una lectura que no entra en la obra. O sea, el libro es mayor y la obra musical es un poco más chica, porque si no estamos 3 horas cantando. ¿No? Claro. Eso es mañana. Y después se presenta para escuelas 26 y 27 en la Sala Mayor del Teatro Municipal, estamos hablando de octubre, primero a la tarde, después a la mañana. Y el 28 y 29 las galas para el público en general, 21 horas en la Sala Mayor del Teatro Municipal. Bien, acompañarlos entonces, mencionaba Sergio, nombres como Efraín Colombo, Eli Pistoni, bueno, tantos otros, Claudia Sánchez, José Serralunga. Bueno, nombres que realmente se han destacado cada uno en lo suyo. Sergio, muchas gracias y todo el éxito. Gracias a ustedes por la Gracias, difusión. gracias. El romance de los 7 jefes. Pasamos a Gustavo Fernández.